Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. ¿Me escucha? Ana, ¿estás lista? Bueno. Ya estoy, ya quité el mute. Lista. Gracias. Gracias. Gracias, Monse. Gracias, Juan Manuel. Bienvenidos a la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Eugenio Rodríguez y formo parte del equipo de educación continua de la universidad. Yo seré el moderador a lo largo de esta próxima hora y agradecemos su presencia el día de hoy. A continuación, la doctora Ana Elena de la Mora Velasco estará impartiendo esta sesión acerca del webinar Planeación Estratégica en Épocas de Incertidumbre. Antes de iniciar, los invitamos a que a través del chat nos compartan sus dudas relacionadas al soporte técnico y en la sección de preguntas y respuestas, o bien, como les aparece ahí, Q y A, pueden hacer las preguntas relacionadas al tema del día de hoy. Y al final, daremos un momento y agruparemos las preguntas más frecuentes para que sean contestadas por la doctora Ana. Les voy a compartir una breve semblanza en estos momentos de ella. La doctora Ana Elena de la Mora Velasco cuenta con maestría en Ciencias de Mercadotecnia por Main School of Business, Texas, A&M University, y un doctorado en Filosofía con enfoque en Administración. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado en la planeación estratégica y lanzamiento de nuevos negocios para diferentes empresas. Ha colaborado en proyectos de consultoría con GT Global, CELAC, Aerocluster Monterrey, TV Azteca, Arena Monterrey y Class Haber Cemex, entre otras. Pues sin duda alguna van a disfrutar mucho de esta presentación. Cedo la palabra a la doctora Ana Elena de la Mora. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos por darnos un poquito de su tiempo. Les agradecemos mucho y espero que al finalizar este webinar se lleven algunos takeaways, con que se lleven unos 3 o 4, creo que ya valió la pena. Tengo mi experiencia principalmente en el área de planeación estratégica. Faltó ahí en mi semblanza, pero también fui directora de planeación estratégica para la UDEM y recientemente desarrollamos una actualización del plan estratégico. Entonces, bueno, esa es mi área de expertise. Más o menos vamos a dividir la sesión en 2 partes. Vamos a tener una parte de plática, donde yo les quiero compartir un poquito de mi experiencia, qué es lo que he visto que funciona, cuáles son algunos de los tips y de los frameworks que utilizamos para la planeación estratégica. Y después vamos a dejar un periodo de tiempo para preguntas y respuestas. Dentro de la parte de la plática también está dividida en 2. Al principio vamos a platicar un poco sobre el concepto de estrategia y planeación estratégica, para cerrar con algunos temas que muy recientemente he visto que las empresas que han manejado mejor la crisis han hecho algunas modificaciones y qué modificaciones han hecho a su proceso de planeación estratégica y gestión de la estrategia principalmente. Entonces, bueno, pues también compartirles qué he visto yo que les ha funcionado para sobrellevar mejor esta crisis, incluso para detectar oportunidades. Entonces, más o menos vamos a dividir la plática de esa forma. Y bueno, el primer slide que siempre me gusta presentar en los diplomados que imparto y en las conferencias que imparto es qué es estrategia. Aquí está complicado escucharlos porque somos muchos. Muchas gracias por por tenerlos esta tarde. Pero la respuesta que casi siempre me dan cuando les pregunto qué es estrategia, casi siempre me dicen es, bueno, el plan que tengo para llegar del punto A al punto B, o el plan que tenemos para lograr nuestras metas. Casi siempre es relacionado con un plan que tenemos para lograr algo. Y ese es un punto medular para tener una estrategia exitosa, definir claramente qué es estrategia y qué no es estrategia. Entonces, imagínense que uno de los que ustedes hacen su plan para llegar de punto A a punto B, pero resulta que el punto B pues no era el mejor lugar para llegar. Entonces dices, híjole, pues ya tengo el plan súper bien hecho y llegamos en tiempo que nos fijamos y llegamos con el menor costo posible, con el menor presupuesto, pero resulta que el punto B o ese objetivo que nos habíamos planteado pues no era necesariamente el mejor para la empresa. Entonces, esa no es necesariamente la estrategia y ahorita vamos a ver qué sí es estrategia. Aquí les comparto un quote de Peter Drucker, que es considerado como el padre de la administración,
que aunque es un autor clásico de administración, la verdad es que este quote es más relevante que nunca, porque dice, no hay cosa más inútil que hacer las cosas que no deberíamos estar haciendo de la forma más efectiva y eficiente, ¿no? Por ahí también hay un video que comparto en los diplomados presenciales, donde tenemos un poquito más de tiempo, un video de una manada de venados que van corriendo siguiendo a su líder, pero resulta, a brincar una cerca, ¿no? Pero resulta que después de la cerca hay un acantilado. Entonces, bueno, es algo similar con el proceso de planeación estratégica, ¿no? Hay que dividir muy bien y saber identificar qué es la estrategia y qué es el plan estratégico. Entonces, bueno, ¿qué sí es la estrategia? La estrategia es la creación de una posición única en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tu estrategia debemos de plantearla en cuál es la ventaja competitiva, cuál es esta posición única de valor, cuál es la propuesta de valor. Tiene muchos diferentes autores, lo mencionan de diferente forma, pero todos se refieren al mismo concepto, que es qué voy a hacer yo diferente para ser exitoso, para tener un lugar único en ese mercado y que nadie o muy poquitos lo pueda lograr hacer. Esa es una verdadera estrategia competitiva. Y luego ya veremos ahora sí el plan de cómo lograrlo y cómo sustentarlo, ¿verdad? Pero es bien importante tener esta reflexión para saber verdaderamente qué es lo que nos va a dar esa diferenciación y que por lo tanto nos va a permitir tener este sustento de la empresa o de la organización en el largo plazo, mediano y largo plazo. Ahora, me van a decir, bueno, pues es que toda ventaja competitiva se puede copiar. Y sí, sí es cierto, todas se pueden copiar. El chiste es en qué tiempo te lo van a copiar. Y eso tiene que ver con la segunda parte de la definición, que esta posición única de valor se tiene que basar en una estructura diferente, en un conjunto de actividades que la empresa pueda realizar de forma única también, de tal forma que va a ser muy difícil que los demás lo puedan copiar. Y aquí les quiero poner el ejemplo de una empresa que se llama Zappos, no sé si por ahí la han escuchado, es con Z y con doble P. Zappos inició siendo una de las primeras empresas de e-commerce que vendía zapatos, se dedica a vender zapatos de forma digital, y su fundador identificó que la ventaja competitiva que debería de tener es que tendría que ser muy sencillo comprar zapatos por internet y todo el proceso de compra y de satisfacción. Entonces, que los pudieras regresar las veces que tú quisieras, porque no sé si ustedes han comprado zapatos por internet, pero por lo general los zapatos te los tienes que probar para ver que te queden cómodos. No nada más es la talla, sino es también cómo viene el zapato, si viene ancho, si viene delgado, etcétera, ¿no? Entonces, él identificó que esa debería de ser su ventaja competitiva, o sea, la facilidad con la que se tendría que dar esta gestión de compra de zapatos y el customer service que tendría que dar. ¿Y cuál es la estructura y el conjunto de actividades diferente? Pues fue su cultura organizacional. Es un caso bien interesante, les recomiendo que lo revisen por ahí, hay incluso documentales por YouTube de Zappos, porque identificó muy bien su fundador, muy jovencito por cierto, que para poder tener a los clientes totalmente satisfechos y dar este servicio, esta calidad en el servicio, los empleados tenían que estar felices, tendrían que estar no nada más motivados, sino súper felices. Y entonces generó y fue construyendo una cultura organizacional muy fuerte, de forma que otros competidores que se basaran solamente, por ejemplo, en precio o en la política de retorno, pues sería muy difícil que pudieran emular su ventaja competitiva única. Entonces, estas dos partes de la estrategia es bien importante comprenderlas porque en todo proceso de reflexión estratégica nos tenemos que preguntar estos dos puntos, ¿no? ¿Cuál debe de ser mi ventaja competitiva? Mi posición única de valor y a la vez que esta sí esté sustentada en una estructura de procesos, de habilitadores y de cultura, de gente, de talento únicos, que no se pudiera replicar tan fácilmente. Lo más fácil siempre decimos que es, pues, me voy por la de precio bajo, ¿no? Pero incluso tener una ventaja competitiva de precio bajo, como por ejemplo vamos a hablar de Walmart, tiene una estructura que luego vamos a llamarla core competencies y tiene habilitadores únicos que permite que Walmart dé los precios más bajos de la industria detallista, que de otra forma otros detallistas no lo podrían dar.
y pensemos, ¿cuáles son esa estructura diferente o esos core competencies de Walmart? Bueno, pues el primero es la innovación que tuvo en toda la parte logística. Ellos fueron los pioneros en el desarrollo de los CEDIs, de los centros de distribución y del concepto de cross-docking. Y siguen innovando, casi siempre están ellos en la punta de lanza del sistema logístico. Y el segundo, que a lo mejor podría ser el más importante o igual de importante, es el poder de negociación que tienen con los proveedores. Al ser el detallista más grande, más fuerte de todo el mundo, bueno, pues tienen poder de negociación muy fuerte. Ahí recuerdo una entrevista que le hicieron al CEO de P&G y decía que su peor pesadilla era un día antes de sentarse a negociar con Walmart, porque gran parte de su volumen de ventas se vende a través de Walmart, ¿verdad? Ahora, esta estrategia, esta creación de la posición única de valor, de la propuesta de valor, de la ventaja competitiva, tiene que estar alineado con lo que el mercado valora. Si no está alineado con lo que el mercado valora, entonces no es una verdadera ventaja competitiva porque no está generando ningún valor para los clientes, para los consumidores potenciales. Pensemos otra vez en el caso de Walmart. En el caso de Walmart tardaron, no me acuerdo si 10 o 15 años en ser rentables en China. ¿Por qué? Porque no tenían el poder de negociación tan fuerte que tenían con las empresas globales, con las pequeñas empresas locales, por ejemplo, de los productos vivos, de los animales y y también de las verduras muy frescas, por ejemplo, y eso era de valor para los chinos. Entonces, tuvieron que adaptar su estrategia, la tuvieron que adaptar para lo que el mercado chino percibía. Ahora, no nos quedemos solamente con esta definición de estrategia a un nivel de empresa. Esto también aplica, por ejemplo, he trabajado con alguno de los clústeres, para las organizaciones sin fines de lucro, para las universidades, para las diferentes asociaciones, porque también todos tenemos que tenemos que tener una ventaja competitiva, una posición única de valor. Si no, habrá otras instituciones que lo estén dando y que van a competir por los recursos, en este caso el pago de una membresía o a lo mejor algún donativo. Entonces, este concepto de estrategia no solamente aplica para las empresas con fines de lucro, sino también para las ONGs y otras asociaciones. Entonces, bueno, pues la estrategia competitiva significa ser diferente. Generar y entregar un set único de valor que va a estar sustentado en un conjunto de capacidades, habilidades, core competencies que son únicas y que serían muy difíciles de replicar. Esto para poder ganar tiempo en que nos pudieran copiar la ventaja competitiva. Y obviamente este proceso de reflexión estratégica no es estático, no es como que ya lo decidiste y se va a quedar así por siempre. Se tiene que estar actualizando. ¿Por qué? Porque por algo que era valioso para el mercado hace 10 años, probablemente ya no es valioso en estas épocas, ¿no? Entonces, en este proceso de reflexión estratégica es cuando se tiene que retar también si esta posición única de valor sigue siendo atractiva para el mercado meta o no. Entonces, bueno, este es el concepto de estrategia y ahora vamos a platicar un poquito ahora sí del plan estratégico, del proceso de planeación estratégica. Y el proceso de planeación estratégica es un proceso sistemático y le decimos que es un proceso sistemático porque sí sigue una serie de pasos, ahorita los vamos a revisar y les voy a dar alguna probadita de alguno de los frameworks que utilizamos para seguir este proceso sistemático. Y creo que lo más interesante es que donde viene el valor de un proceso de planeación estratégico profundo y valioso es cuando podemos vincular las oportunidades que descubrimos en este proceso de diagnóstico con la estrategia. Cuando podemos unir estas dos es cuando tenemos como el aha moment, es un momento muy valioso y que ahora sí podemos desdoblar en un plan de cómo vamos a aprovechar estas oportunidades con nuestra estrategia. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué prioridades tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que medir el avance? ¿Cuáles deben de ser los objetivos? Etcétera. Y entonces al unir estas dos, ahora sí vamos a tener como resultado la creación de valor, porque todas las organizaciones buscamos también en la UDEM la creación de valor, ya sea valor económico, o sea, la generación de rentabilidad para los accionistas, pero por ejemplo en el caso de la UDEM, bueno, pues buscamos la creación de valor a través del impacto que tienen nuestros egresados en la comunidad, en la sociedad,
o a lo mejor, por ejemplo, también trabajamos en algún proyecto con Casa Cuna Conchita. Bueno, pues también ahí se busca la creación de valor al poder ofrecer una vida con una familia a un bebé que de otra forma no tendría familia. Entonces, siempre busquemos la creación de valor y por lo tanto, bueno, pues el alcance de nuestros objetivos y propósitos. Entonces, bueno, ahora sí ese es el proceso de planeación estratégica, pero no se les olvide el vínculo de las oportunidades con la estrategia, cómo podemos hacer el match. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo un poquito. Y el primer paso es definir cuál es el propósito. Y aquí es otro takeaway que probablemente se pueden llevar esta tarde. Si bien a lo mejor han tenido otras oportunidades en otros diplomados o clases incluso, antes se manejaba mucho el concepto de misión y visión. Pero en años recientes nos hemos dado cuenta que los enunciados de misión de las empresas por lo general son muy largos. Y si les preguntas a los empleados, a los colaboradores y a los clientes, pues yo creo que muy pocos se lo saben por lo mismo que es muy largo. Entonces ha habido una tendencia hacia migrar a tener un propósito, una frase corta de propósito en la que tanto colaboradores como clientes se sientan identificados y motivados y que sepan que esa es como la guía para todo el proceso de planeación estratégica y de gestión. Les comentaba que recientemente, bueno, el año pasado estuvimos en un proceso de planeación estratégica con una empresa consultora en estrategia de las más importantes del mundo. Y precisamente ahí fue cuando decidimos, bueno, pues tenemos que tener una frase de propósito mucho más poderosa que la misión que tenemos. Y la misión es muy valiosa, sigue siendo efectiva, pero es difícil de poderla comunicar y de poder motivar. Y entonces, bueno, fue el resultado ahora que ven ustedes con la nueva campaña de Inspirando tu mejor versión. Esa se convirtió en el eslogan de campaña, pero principalmente es el propósito que nos une a toda la comunidad UDEM. Y luego también tenemos la visión, y la visión, bueno, es esta gran meta a la cual quieres aspirar, a la cual la organización quiere aspirar en 5, 10, 15, 20 años. Y esta meta tiene que ser como muy cuantitativa, también muy clara, o sea, no, las visiones efectivas no son párrafos de 10 renglones, sino es una meta muy clara, la cual toda la organización se puede ver reflejado y puede buscar el logro de esa visión. Algunos ejemplos de propósitos, además del que les puse de la UDEM, recientemente Nike lanzó su propósito y es if you have a body, you are an athlete. Entonces, si tienes un cuerpo, o sea, todos los humanos tenemos el potencial de ser un atleta. Entonces, el fondo de este propósito es cómo convertir a todas las personas en un atleta. Otro muy padre es el de Delta, que es Live the World. Bueno, pues levantar al mundo. Y fíjense que es interesante porque no solamente habla de las personas o de la aviación comercial, sino también de la mercancía, ¿no? Que es una parte importante del negocio de Delta. Y ahora, ejemplos de visiones que son consideradas como mejor práctica de las visiones son las que les digo que son muy claras. Una que siempre ponemos de ejemplo y en muchos de los libros de planeación estratégica se lo van a encontrar, es el de John F. Kennedy, cuando dijo que en esta década vamos a llevar al hombre a la luna de ida y de vuelta sano y salvo. Muy claro la visión. Otra muy inspiradora es la de Amazon. La visión que tiene Amazon es ser la empresa más customer centric de todo el mundo, o sea, ser considerado el benchmark de customer centricity. Entonces, si se fijan, es corta, muy clara y se puede medir, se puede cuantificar. Otra pregunta que me hacen muy frecuentemente en los diplomados que imparto es, bueno, ya, ¿cuánto tiempo se debe de poner la meta de la visión? ¿Se debe de poner a 5 años, a 10 años, a 20 años? Y la respuesta es, depende de la industria y del sector en la que esté la organización. Por ejemplo, en el caso de la UDEM, nosotros tenemos un periodo de recompra, o sea, el periodo en que pasa el consumidor con nosotros es en promedio 4 años. 3 en prepa, entre 4.5 y 5 en carrera y a lo mejor 12 en posgrado, ¿no? Vamos a ponerle que en promedio son 5 años. Y el core, el grueso de nuestro propósito está en el área de profesional, en el área de pregrado.
Entonces, nosotros no podemos ver el resultado de los planes de estudio, o sea, de toda la estrategia, el plan que se propuso para ver el perfil del egresado hasta que no sale, hasta que no se gradúa y a lo mejor empieza a trabajar. Entonces, nos tardamos pues 5 años en poder tener esos resultados. Entonces, por lo tanto, sería muy difícil poner una visión de menos tiempo de 10 años para al menos ver 1 o 2 de los resultados que nos planteamos en esa visión, ¿no? Pero en cambio una empresa de tecnología, por ejemplo Netflix dice que ellos no tienen visión porque es una industria tan dinámica que ellos lo que tienen son objetivos y los objetivos los revisan mensual, trimestral y semestralmente porque cambia muy rápido. Entonces las empresas que están en un giro, por ejemplo, de tecnología, pues probablemente sus visiones son más de corto plazo que una universidad, pero depende mucho de la industria. Entonces, bueno, el primer paso dentro del plan estratégico es definir el propósito y la visión. Y luego el segundo paso, me gusta mucho cómo lo definen algunos consultores, la fase de diagnóstico, porque le llaman where to play, es dónde jugar, dónde quiero competir, dónde quiero crecer, dónde me quiero enfocar. Y para esto tenemos una serie de herramientas y de frameworks que dependiendo de la hipótesis que tenga la organización, podemos aplicar para encontrar estas oportunidades en esta pregunta de dónde quiero jugar. Como decía, uno de los principales, de los principales hallazgos valiosos de este diagnóstico es identificar las oportunidades que podemos aprovechar con nuestra estrategia. Y obviamente que las oportunidades que casi nadie ha encontrado pues son las más valiosas, no las que son súper obvias. Entonces para eso tenemos una serie de herramientas analíticas que nos ayudan a encontrar estas oportunidades dependiendo de la hipótesis que tengamos. Casi siempre me ha tocado iniciar los procesos de planeación estratégica con las diferentes organizaciones con alguna hipótesis en mente. Ya sea quiero, por ejemplo, crecer en la misma industria donde estoy, pero quiero crecer y no sé si me deba de integrar hacia atrás, o sea, hacia la parte de materia prima, o me deba de integrar hacia la parte de distribución. Entonces, bueno, si tenemos esa duda, si tenemos esa hipótesis, una de las herramientas que utilizamos es el análisis de la cadena de valor, donde mapeamos toda la cadena de valor de esa industria donde queremos encontrar las oportunidades y ahí vamos a analizar, bueno, en cada eslabón de la cadena de valor, qué porcentaje de rentabilidad tienen. Y ahí, bueno, tenemos diferentes métricas, porcentaje de EBITDA, ROA, ROE, ROIC, etcétera. ¿Qué tantas barreras de entrada existen? ¿Qué tanta rivalidad entre competidores existe? ¿Cuál es el crecimiento futuro de ese mercado? Esos son algunos de los indicadores que vamos analizando de cada una de las etapas de la cadena de valor. Por ejemplo, es un proyecto real de una empresa que está participando en la industria del plástico. Y quería evaluar su integración en la cadena de valor y esta es una de las partes que se evaluaron dentro del diagnóstico, bueno, en la parte del reciclado de plástico, cuál es esa cadena de valor y entonces ahí, bueno, pues ya se descompuso en la cadena de valor en quién usa el plástico y cómo lo desecha, luego quién lo recolecta, quién lo divide, los diferentes residuos de la basura, luego quién lo limpia y ya quién empieza el proceso de reciclado, si es un reciclado mecánico, químico, etcétera. Y para cada una de estas etapas de la cadena de valor, bueno, pues se analizó la rentabilidad, las barreras de entrada, etcétera, para identificar ese como sweet spot que se identificó, donde podría ser valiosa la incursión o el crecimiento de esta empresa, ¿no? Otra herramienta, otro framework que utilizamos mucho en el proceso de planeación estratégica es el análisis de portafolio. ¿Cuándo utilizamos el análisis de portafolio? El análisis de portafolio lo utilizamos cuando la empresa es un corporativo o es, incluso les voy a poner el ejemplo también de la UDEM, tiene diferentes líneas de negocio, ¿no? Diferentes divisiones, entonces quiere ver en cuáles le conviene invertir y crecer y cuáles no le conviene invertir y crecer y a lo mejor incluso deshacerse de esas líneas de negocio, ¿no? Entonces, para eso, uno de los frameworks recomendados es el análisis de portafolio de BCG. Esta es la matriz de BCG, donde se mapea el crecimiento de la industria en el eje de las Ys y el porcentaje de market share relativo, y le ponemos relativo porque es
relacionado con el líder. Aquí nada más lo único de la matriz de BCG es que los signos están invertidos. En el lado izquierdo de su pantalla sería el lado mayor y en el lado derecho el lado menor, que sería al revés, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los valores que va de 1 a 0 porque es en porcentaje. Y entonces ahí vamos mapeando las diferentes líneas de negocio. Este es un ejemplo, es un ejemplo ficticio de un grupo automotriz donde tenía todas estas marcas y entonces en el proceso de planeación estratégica quería decidir en cuáles tendría que enfocar a lo mejor los recursos y crecer, probablemente poner más agencias o crecer el espacio, la capacidad en esas agencias, cuáles mantener y cuáles deshacerse. Y entonces para eso nos sirve este framework de BCG. Y aquí, bueno, pues las que están en la sección del perro, que son donde no tienes un market share fuerte y tampoco tiene la perspectiva de crecimiento, pues realmente aquí las empujas a que puedan ganar market share para que se conviertan en vacas o te deshaces de ellas porque están compitiendo por recursos que probablemente le debieras de apostar al signo de interrogación y a la estrella. Por cierto, esta gráfica la pueden hacer ustedes en Excel, es en la parte, en otro tipo de, se llama otro tipo de gráficos, son gráficos de burbujas. Y el tamaño de las series representa el volumen de ventas, en este caso, o puede ser el volumen de ingresos, puede ser el market share. Entonces ya en una sola gráfica tienen 3 diferentes variables que pueden mapear. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Mazda y Renault están en una industria de crecimiento o están creciendo, pero tienen bajo participación de mercado. Entonces aquí la estrategia, el plan de acción, el plan estratégico tendría que ser llevarlos a que fueran estrellas, o sea, ganar market share. Las estrellas es mantenerlas, las estrellas, y las vacas también es mantenerlas, porque por lo general es muy importante tener vacas para poder tener el cash flow necesario para poder apoyar a los signos de interrogación y a las estrellas. Entonces, ese es otro framework que utilizamos, el análisis de portafolio. Les iba a platicar el caso también de la UDEM, les voy a platicar el caso del 2008, no el reciente, obviamente por temas de confidencialidad, pero en el 2008 en un proceso de reflexión estratégica y haciendo el análisis de portafolio, veíamos las diferentes áreas del conocimiento en las que estaba la UDEM. No sé, arquitectura, arte y diseño, salud, negocios, ingeniería, educación y humanidades y derecho. Hicimos este mismo ejercicio y ahí lo que se dedujo, lo que se identificó es que la categoría, la división de arquitectura, arte y diseño estaba en crecimiento y se prospectaba que iba a crecer. Además que ahí teníamos una fortaleza en cuanto al market share relativo que teníamos. Entonces ahí fue donde se decidió impulsar fuertemente a la división de arquitectura, arte y diseño, porque teníamos la oportunidad de diferenciarnos, de crear una posición única de valor. Y además estaba la oportunidad del crecimiento de la industria, del segmento, y la competencia no era tan fuerte en esa área, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde se decidió así, en el plan, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que atraer talento, tanto talento de profesorado como talento en los estudiantes, traernos los mejores estudiantes, construir un edificio ícono, buscar tener sedes internacionales, ganar premios, etcétera, pero fue a la luz de un ejercicio de portafolio como el que estamos viendo ahorita. Y bueno, ahorita pues ya ven el centro Roberto Garza Sada, ¿no? Otro framework que tenemos, déjenme ver nada más no, todavía vamos bien en tiempo. Otro framework y solamente les estamos dando así como probaditos porque pues podríamos platicar mucho de cada uno de estos, pero para que vean qué tipo de herramientas analíticas utilizamos para el proceso de diagnóstico. Y otro que utilizamos mucho es el análisis de posicionamiento y el proceso de decisión de compra. Cuando la hipótesis es, híjole, no me está yendo tan bien, o sea, ya tengo no tanto la oportunidad, sino tengo la debilidad, que no estoy logrando los objetivos. Quiero saber cuál es la percepción que tiene el mercado de mi marca para ver si es la adecuada y si debo de hacer algunos ajustes, algunos cambios para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, este análisis va más bien encaminado a detectar algunas áreas de oportunidad y cómo cerrar esa brecha. Y aquí lo que hacemos es un análisis de posicionamiento con un mapa de posicionamiento
donde lo primero que hicimos, este es un ejercicio real que hicimos con colegios, no estoy poniendo los colegios también por razones de confidencialidad, pero lo que hicimos fue preguntar a los padres de familia que estaban en proceso de inscribir a su primer hijo al colegio, porque la familia por lo general es la que se casa con un colegio, no es individual por los niños, a menos de que ya cada niño individual tenga algún problema en el colegio específico, pero casi siempre la decisión es familiar, no es individual. Y lo primero que identificamos es, bueno, ¿cuáles son esos factores o cuáles son los atributos más importantes que consideran los padres de familia al momento de decidir por un colegio? Y tenemos ahí el nivel académico como el más importante era el nivel académico, luego el desarrollo integral del niño, el nivel de inglés, instalaciones extracurriculares, la colegiatura, el prestigio, sistema educativo, etc. Y luego les preguntamos a una muestra considerable, estadísticamente representativa, que calificaran a cada uno de los colegios que tenían ellos en su proceso de evaluación, que habían considerado en su proceso de evaluación. Y bueno, pues este es el ideal y luego el más alto pues es la línea esta rosita. Y fíjense, al colegio al que le estábamos haciendo el estudio era el más bajo. Era esta línea con el icono del triangulito en color fuchsia. Y algo bien sorprendente fue que su ventaja competitiva y su propuesta de valor era su sistema educativo, porque era un sistema educativo no tradicional, muy personalizado. Sin embargo, fíjense, fue en el que peor salió percibido. Y bueno, esto tenía que ver uno con un tema de comunicación, pero otro también con un tema de ejecución, que no estaban ejecutando correctamente. Entonces, bueno, ahí más que búsqueda de oportunidad, era mejorar sus áreas internas, sus procesos, estas core competencies, para que pudieran sobresalir en aquellos puntos donde era su ventaja competitiva, pero también quedan los atributos valiosos para el mercado meta. Y finalmente, otro de los, hay muchos, pero solo les quise poner aquí cuatro frameworks. Otro que utilizamos mucho es el de rentabilidad de clientes. Y acuérdense que también el proceso de planeación estratégica es a qué decir que sí, pero también a qué decir que no, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos a las empresas que están atendiendo diferentes tipos de clientes sin saber exactamente cuál es la rentabilidad de cada uno de estos segmentos y cuáles son a los que les convendría más dirigir su oferta, ¿no? Entonces, esta es una matriz que hacemos con el margen de contribución porcentual de cada uno de los clientes y luego las ventas que generan. Entonces, aquí vemos el volumen de ventas que genera con el margen de contribución. Aquí lo aplicamos, por ejemplo, en un proyecto donde casi siempre lo hemos aplicado en proyectos que son B2B. Y entonces tenía dos principales canales esta empresa. Y un canal era a través de distribuidores y otro canal era directo. El canal directo ellos vendían mucho más volumen, pero si se fijan, sí vendían mucho más volumen, pero el margen de contribución era mucho menor. Y entonces, en esta reflexión estratégica, iniciaron con la hipótesis de quitar los distribuidores. Decían, no, ya mejor nos vamos a enfocar totalmente a la venta directa. Y bueno, a través de este diagnóstico, pues se dieron cuenta que realmente los distribuidores generaban muchísimo más margen que los que vendían directo. Entonces, que tener una mezcla correcta de ambos era la mejor estrategia, ¿no? Entonces, bueno, esos son además algunos de los que tenemos en el abanico de herramientas de diagnóstico o frameworks que utilizamos para poder detectar estas oportunidades o áreas de oportunidad, como vimos en el caso de los colegios. Y eso nos va a resolver la pregunta de where to play, ¿no? ¿Dónde queremos jugar? ¿Dónde nos queremos enfocar? Y la siguiente parte ahora es, bueno, ahora, ¿cómo le tengo que hacer para ganar? O sea, ya decidí que ahí me quiero enfocar, pero ahora, ¿qué tengo que hacer y cómo le voy a hacer para ser exitoso en donde identificamos estas oportunidades? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar o definir la ventaja competitiva, esta propuesta de valor. También tenemos que enfocarnos en ciertos segmentos y con ciertos productos. Es bien importante recalcar que la estrategia es decir que sí a ciertas cosas, o sea, comprometerte y enfocarte. Y eso tiene como consecuencia decir que no a otras decisiones, ¿no?
También les platico de alguna decisión difícil, así cuando estaba el doctor Azcúnaga como rector, que me tocó trabajar mucho con él. Él es muy bueno en planeación estratégica, de hecho da una clase de planeación estratégica actualmente en la UDEM, es buenísimo. Y entonces ahí me acuerdo que un grupo de consultores también nos trajo la oportunidad a la UDEM, que venía un crecimiento muy importante de un segmento de estudiantes que no se sentían atraídos por la educación superior pública y tampoco tenían el ingreso necesario para poder entrar a las instituciones de educación superior de mayor prestigio y de mayor precio, como la UDM, la UR, ¿no? Entonces había un hueco ahí importante, una oportunidad importante a la cual nos podríamos nosotros también enfocar. Y la respuesta del doctor Azcúnaga fue no nos conviene, no vamos a hacer eso porque nuestra ventaja competitiva, nuestra propuesta de valor es educación de calidad y sobre todo educación integral de la persona. Y no, con esos niveles de colegiatura, pues no puedo asegurar que puedo cumplir con eso, entonces nos vamos a desenfocar. Entonces, y otras instituciones pues sí tomaron esa oportunidad, seguramente porque tenían a lo mejor mayor capacidad del equipo, etcétera. Digo, pues son diferentes circunstancias, pero así muchas veces las organizaciones, incluso a lo mejor ustedes se han visto en esta toma de decisiones donde tienes que decir que no a muchas cosas con tal de enfocarte, porque si empezamos a abrir muchos frentes, todas las empresas lo que tienen, todas las organizaciones escaso es el talento, o sea, el tiempo de los ejecutivos y los recursos económicos, ¿no? Entonces, si empiezas a tirarle por muchos frentes, luego en ninguno vas a ser exitoso. Entonces, sí tenemos que enfocarnos a ciertos segmentos y productos dependiendo de lo que nos haya salido en el diagnóstico. Y luego sí decidir, bueno, qué core competencies tienes que desarrollar para poder ser exitoso. Otro tema, por ejemplo, importante en esta fase del How to Win, sobre todo en la parte de expansiones, cuando se decide expandir, ya sea geográficamente o expandirte en otras áreas de la cadena de valor, los modos de entrada. ¿Cuál será la mejor forma de lograrlo? ¿Será mejor orgánico? O sea, ir creciendo poquito a poquito nosotros con nuestra propia inversión. ¿O será mejor una adquisición o una fusión con una empresa que ya tenga cierta ventaja ahí, que estemos nosotros aprovechando esa ventaja? ¿O será mejor asociarnos o crear una joint venture? Entonces, esto es también muy importante definirlo dentro del proceso de planeación estratégica de cómo ganar. Y finalmente, lo más importante, yo creo, ya teniendo esto bien claro, es cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer es la ejecución. Y en la ejecución es muchas veces donde se nos cae la sopa. Muchas de las estrategias fallidas no es por la concepción de la estrategia, sino es en la ejecución de la estrategia. Entonces ahí sí se recomienda o recomendamos tener una oficina de gestión estratégica, un departamento de planeación estratégica, de gestión estratégica, que su chamba sea asegurarse que todas las iniciativas y proyectos que se definieron en el How to Win se lleven a cabo en tiempo, forma, presupuesto, etcétera, para el logro de los objetivos. Y para eso tenemos los indicadores, ¿no? Hay varios métodos de despliegue de la estrategia. Está, por ejemplo, Hoshinkanri, está Balance Scorecard. Ahora ahora ha tomado mucho énfasis el OKR. De hecho, les recomiendo que si pueden leer el libro de Measure What Matters, es muy bueno, porque te simplifica mucho los indicadores de hecho, OKR significa objetivos y Key Results, simplifica mucho el sistema de medición dentro de las empresas y al simplificarlo lo hace mucho más efectivo porque alinea mucho mejor a lo que debemos de hacer para lograr los objetivos, ¿no? Finalmente el propósito, la visión que se tiene planteado. Entonces, en la parte de ejecución, como les digo, ahorita no podemos profundizar tanto en esta parte por el tiempo que tenemos, pero hay todo un tema en la parte de ejecución para de verdad asegurarnos que se está llevando a cabo la estrategia de forma correcta. Entonces, bueno, hasta aquí creo que vamos a ver un poco el tema de plan estratégico.
Y vamos a pasar a la sección que les platicaba de qué es lo que yo he visto que las empresas o las organizaciones que actualmente estamos pasando por la contingencia, por la pandemia, una crisis verdadera, que lo han sorteado de mejor forma. Y bueno, para esto quiero empezar también con una quote de John F. Kennedy, ahora lo ando citando mucho, que dice que la palabra crisis en chino, bueno, con los símbolos, se compone de 2 caracteres. Uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y eso es algo que no todas las empresas lo ven. Probablemente muchas se sientan muy apremiadas por la operación y por la sobrevivencia, y bueno, pues es entendible, pero también las crisis abren un abanico de oportunidades bien importante, que muchas veces en las crisis es cuando se da este crecimiento exponencial de muchas de las empresas o de las organizaciones, precisamente porque identifican estas oportunidades que pocos pudieron identificar, porque la mayoría, bueno, pues están enfocados en el manejo de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar procesos y mecanismos? Esa es una pregunta que me hacía y que me sigo haciendo porque tampoco tengo las respuestas. Yo creo que nadie tiene las respuestas, apenas estamos a la mitad de la crisis. Pero bueno, ¿cómo podemos desarrollar procesos y mecanismos de planeación estratégica que nos permita manejar la crisis, o sea, que permita tener la sobrevivencia de las organizaciones, pero además que nos permita aprovechar las oportunidades, identificarlas? Y bueno, lo traté de simplificar en 3 puntos. El primero, no encontré una frase que fuera, que al traducirla en español significaba lo mismo que en inglés, pero creo que por eso la dejé en inglés. Plan for the worst, but hope for the best. Y esto, creo que las empresas que han iniciado o que se anticiparon a esta planeación de los diferentes escenarios y a la ejecución de los escenarios más factibles son las que están mejor paradas en términos financieros actualmente. Aquellas que se esperaron de, no, bueno, vamos a ver qué pasa, etcétera, bueno, pues ya tienen a lo mejor un tema ahí con el flujo de efectivo. Entonces, bueno, pues siempre tener una planeación de escenarios. Creo que muchas de estas recomendaciones que vemos que nos están funcionando a las empresas que están manejando mejor la crisis se van a quedar, o sea, no van a ser nada más para la crisis. Creo que son buenas prácticas que se nos van a quedar. Y anticipar la ejecución al escenario más probable, ¿no? O sea, tener esta planeación por escenarios y anticipar la ejecución, no esperarse. Y bueno, obviamente cuidar y monitorear el flujo de efectivo, muy importante. El segundo es simplificar los indicadores y los key results a los cuales le tenemos que estar dando seguimiento. Y aquí les pongo el ejemplo de las marcas automotrices, las plantas automotrices, los OEMs. Normalmente manejan lo que le llaman Dealer Scorecard, que es un balance scorecard para sus distribuidores con varios indicadores de cada una de las áreas, de qué servicio nuevo, servicios financieros, seminuevos, etc. En conjunto, depende mucho de cada marca, pero puede ser que estemos viendo entre 20 y 35 indicadores. Entonces, imagínense en un momento de crisis como la que estamos viendo actualmente en las organizaciones, darle seguimiento a 25, 30 indicadores, pues está súper complicado. Entonces, aquí creo que uno de los principales puntos es, identifica cuáles son tus objetivos y tus key results más importantes para sobrevivir. 5, si puedes 5, mejor. Y esos 5, comunicarlos a todos los miembros de la empresa y vincularlos a su scorecard personal. Y tener un sistema de seguimiento diario, incluso diario, de estos key results, porque eso te va a permitir o permite a las organizaciones tener un ajuste muy ágil a los planes de acción. ¿Qué necesitas para tener este sistema de seguimiento? Pues sistemas, TI, para poder tener y sistemas robustos que te permitan estarlo monitoreando. En muchas organizaciones o empresas no, déjame lo pregunto, y están en Excel, ¿no? Toda la información está en Excel, cada departamento tiene su Excel. Entonces, imagínense cuando quieres gestionar algo muy rápido y estar viendo qué está pasando para poder tomar acciones rápidas y la información está toda dispersa. Bueno, pues eso es un tema importante. Y la parte de comunicación y alineación. Entonces, creo que ese es otro punto. Y bueno, finalmente, y esto lo tomamos también de buena práctica de los proyectos de innovación,
cuando un equipo de trabajo que opera los negocios está en una crisis como la que está actualmente, donde probablemente vayan a cerrar muchas empresas, es muy difícil, si no es que imposible, que les pidas a este mismo equipo que identifiquen oportunidades. ¿Por qué? Porque su mente está en un modo de crisis y lo tienes que tener muy enfocado a los resultados críticos del negocio para no cerrar, ¿verdad? Para no quebrar. Entonces, algo también similar en la parte de innovación, se recomienda tener un equipo diferente al que está operando y que ellos sean los que estén identificando estas oportunidades de crecimiento. O estas oportunidades que se presentan con la crisis. Igual también para la parte de innovación, les digo, nosotros también en la UDEM recientemente identificamos estos equipos de transformación y son los que están innovando y probando diferentes cosas para hacer estos cambios y otros, y bueno, todos los demás estamos operando, ¿no? Y bueno, aquí también cierro con una cita de Warren Buffett, muy padre para estas épocas, que dice, cada década más o menos las nubes negras llenan los cielos de la economía, o sea, hay crisis, ¿verdad? Pero también de repente, muy brevemente, llueve oro. Y ese oro, bueno, pues son las oportunidades que debemos de estar muy atentos para cacharlas. Y bueno, pues con eso termino mi participación y encantada de poder responder a sus dudas y preguntas. Gracias Ana. Pues gracias a todos. Continuamos unos minutos más. Le rogamos que permanezcan aquí con nosotros. Y antes de continuar con las preguntas, los invitamos a que hagan clic en la liga que en este momento se les va a compartir. Esta liga los llevará a lo que es la invitación al programa para que ustedes puedan ahí inscribirse y aprender más de este contenido. Igual, los que se conecten a esta liga y se inscriban, pues aprovechen un 20% de descuento que se tendrá activo durante 48 horas para nuestro siguiente curso que iniciará el 3 de julio. Pasaremos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, iniciando con la siguiente. En una empresa de alimentos, ¿cuál sería el periodo más conveniente para establecer misión-visión? Mira, la misión difícilmente se va a cambiar mucho. La misión por lo general perdura más, vas haciendo algunas adecuaciones, pero difícilmente va a cambiar radicalmente. Yo sugeriría la visión entre 5 y 10 años y que sí intentaran migrar hacia tener una frase de propósito, porque es muy efectiva. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo realizar una planeación estratégica utilizando los diferentes modelos con algoritmos buscando ser mejor que la competencia? ¿Con algoritmos? Ajá. Puedes usar algoritmos o inteligencia artificial para muchos de los frameworks que utilizamos ahorita. Ya sería como el cómo. Por ejemplo, podemos identificar patrones de procesos de decisión de compra de los clientes con todas las órdenes de compra que hemos tenido, ¿no? O sea, puedes aplicar inteligencia artificial y algoritmos para muchos diferentes modelos o frameworks. Lo principal es establecer como cuáles son las hipótesis de crecimiento, o sea, cuáles son las hipótesis del proceso de planeación estratégica. ¿Quiere la empresa crecer geográficamente o integrarse verticalmente o quiere identificar áreas de oportunidad internas que tiene o quiere evaluar la rentabilidad? Entonces, ahí creo que esa parte de reflexión es la más importante y luego ya se puede aplicar inteligencia artificial o algoritmos en diferentes modelos. Pero sí, claro que sí, o sea, en lugar de estar preguntando, pues tienes ahí la información, ¿verdad? Tienes las bases de datos. Ahora, lo importante sí es tener la inversión en tener las bases de datos para poder aplicar algoritmos. Por ejemplo, algo bien importante, les voy a poner un ejemplo de una aplicación de algoritmos, esa está padre. Dentro del proceso de planeación estratégica de la UDEM,
veíamos como el éxito académico es bien importante para nosotros. O sea, bueno, el éxito en general, ¿no? O sea, que por eso dice inspirando tu mejor versión. Entonces, ¿cómo le hacemos para potenciar el aprendizaje de cada uno de los alumnos? Y identificamos una universidad, la Universidad de Georgia, creo, que ellos utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ver cuáles son como ciertos perfiles o ciertos detonadores que debemos de estar alerta en la deserción. Entonces, por ejemplo, ahí decía, bueno, si tuviste un ejemplo, ¿no? El algoritmo identificaba que el promedio de la prepa y luego qué calificaciones habían sacado, creo que en cálculo y en otra como en estadística, determinaba su riesgo de deserción. Entonces mandaba alertas automáticas a los tutores para todos aquellos alumnos que tenían 70 o por abajo de promedio en prepa. Que además habían reprobado cálculo y estadística, mandaba alerta luego, porque probablemente en su periodo, en las siguientes materias, tenían mayor peligro de desertar. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero siempre empezar con una hipótesis de dónde queremos indagar, porque eso va a ser mucho más efectivo el proceso de planeación estratégica. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo le da seguimiento? ¿Cómo le da seguimiento al plan de negocios? ¿Hay algún formato o metodología? Sí, claro. Y ahí, por ejemplo, les decía, para dar seguimiento está el despliegue de las iniciativas, los proyectos y pueden ser los OKRs o los KPIs, ¿no? Para esto sí recomiendo que, aunque no se tenga a lo mejor todo un departamento, pero sí que haya una persona, dependiendo del tamaño de cada organización, que su responsabilidad sea dar seguimiento a la ejecución del plan estratégico. Y ahí, dependiendo de la metodología que les guste más, o sea, puede ser Hoshin Kanri, les digo, Balance Scorecard o OKRs, hay sistemas, hay plataformas que te permiten ir conectándote a los ERPs o a los diferentes sistemas de las empresas y tener como un BI, un Business Intelligence, donde puedes ir viendo tú los avances en estos KPIs o OKRs, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas dependiendo la metodología que quieran usar para el despliegue de la estrategia. Hay muchos sistemas que pueden ayudar al seguimiento de este plan de negocios. Pero es bien importante hacerlo. Muy bien. La misión ahora se convierte en un objetivo, no tanto en un párrafo que da descripción, valores, etcétera. La misión se mantiene, o sea, no estamos diciendo que la misión ya no importa, no, para nada. La misión se mantiene dentro de las organizaciones, solamente que si lo migramos hacia una frase de propósito, es mucho más fácil la comunicación y la alineación. Entonces, es más bien esa propuesta, ¿no? O sea, no es, por eso en la presentación viene propósito y viene misión y visión, porque no es decir, ya no le pongan atención, no es eso. Es simplemente agregar este tema de propósito con una frase que es mucho más fácil de comunicar y motiva e inspira. Para el tema de equipos de trabajo externo, ¿en qué proporción se recomienda participación interna versus externa? Bueno, a lo mejor se refiere la pregunta hacia algún equipo que no esté dentro de la operación, pero no necesariamente tiene que ser externo a la organización. Pueden ser los mismos empleados, pero que no estén operando el negocio, sino que su trabajo sea precisamente estar en esta identificación de oportunidades. Puede ser el departamento, puede ser el área de planeación también, el que le da seguimiento a la operación, o puede ser, hay veces que toman uno de cada área y los sacan de su trabajo cotidiano por 3 meses, por ejemplo, para la identificación de oportunidades o de proyectos de innovación. Entonces, más bien el punto 3 de aquí de la presentación no se refería tanto a que fueran externos de la empresa, sino más bien que no estén tan involucrados en la operación para que puedan tener tiempo y todo su enfoque en la detección de oportunidades o de proyectos de innovación.
¿Cuánto Ahora tiempo? también está todo un tema, Perdón. perdón, ahora está todo un Sí, tema sí. también de Open Innovation y todo eso, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, ya, o el crowdsourcing, donde ya los proyectos de innovación se hacen abiertos, ¿verdad? Y ahí, ¿qué proporción? La verdad es que va a depender mucho de cada empresa, y de cada situación, pero el punto 3 específico sí me refería más a que no sean personas que están muy inmersos en la operación, sino que sean equipos que estén dedicados a la búsqueda de, o identificación de oportunidades y proyectos de innovación. ¿Cuánto tiempo sugieres que debería de durar un proceso de planeación estratégica y quiénes deberían de involucrarse? Me ha tocado de todo, y depende de la profundidad del proceso. Me han tocado proyectos de planeación de 4 semanas, 8 semanas, y me han tocado de 6 meses, dependiendo la profundidad a donde quieres llegar. Normalmente las empresas que tienen ciclos más largos, los procesos de planeación se pueden llevar un poquito más de tiempo. Los que tienen procesos más cortos se llevan menos tiempo. Ese es en cuestión de tiempo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Venía creo que 2, ¿no, Eugenio? ¿En una misma? Sí, ¿quiénes deberían de involucrarse? Ah, sí, muy bien. Hay definitivamente que lo que llamamos top management son los que tienen que estar ahí involucrados, pues director general, directores, etcétera. Pero también hay un proceso, en este mismo proceso de diagnóstico, siempre es muy bueno tocar base con la gente que está en el frontline, ¿no? En la operación. Entonces ahí, por ejemplo, siempre se recomienda tener entrevistas porque de ahí también sacas mucha carnita interesante con el diagnóstico. Entonces, en la parte de diagnóstico sí es bueno involucrar a más gente, pero ya en la toma de decisiones y en los resultados, pues los ejecutivos de primer nivel, creo. Y ya luego, pues comunicarla, ¿verdad? Eso es bien importante. Eso es un punto muy interesante. Antes se creía que nadie debería de saber tu estrategia, que debería de estar cerrada en una caja de seguridad y que no le debes de decir a nadie, es top secret. Y bueno, resulta que entre más sepan, si los colaboradores saben tu estrategia, mucho mayor va a ser la alineación, y mucho más efectiva va a ser la ejecución. Entonces, una vez que se definió la estrategia, claro, en el proceso en el que se está definiendo ahí sí es muy confidencial, pero una vez que se decide el camino y se tiene ya el conjunto de iniciativas, objetivos y KPIs, ahora sí es momento de que toda la organización lo sepa, porque eso es lo que facilita mucho la alineación. Pregunta Mario Castillo. Mi pregunta es relacionada sobre la relación que tiene el plan estratégico con la continuidad del negocio. ¿Son dos conceptos independientes o son complementarios entre sí? Son complementarios. Ajá. Pensando en el tema de COVID, parece que muy pocas empresas estaban preparadas para un lockdown con obvias consecuencias en ventas, desempleo, etcétera. Totalmente de acuerdo. Van de la mano. De hecho, por eso les decía que muchos de los aprendizajes que estamos teniendo, yo creo que se van a quedar como mejores prácticas, porque sí es cierto que muchas empresas, organizaciones no estábamos listos. Yo diría que la gran mayoría. Y creo que esa parte de planeación de escenarios, y se llama la función que ves en las organizaciones es la de administración de riesgos. O sea, hay diferentes riesgos. Ahorita fue el COVID, pero ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si, o sea, hay diferentes factores, tanto externos como internos, que pueden afectar la continuidad del negocio y eso tiene que verse en administración de riesgos y tener un plan para eso. O sea, y no, pues no lo teníamos. Eso también debe de controlar también, por ejemplo, los niveles de deuda que toman las empresas, porque algo que también he visto actualmente es que las empresas que estaban muy apalancadas, o sea, que ya no tenían margen para endeudarse, son las que más riesgo están teniendo, porque pues no tienen ahora suficiente líneas de crédito para poder subsanar la falta de ingresos.
Entonces eso también va a impactar en la planeación financiera de las empresas, no solamente en la planeación estratégica. Ay, no te escucho, Eugenia. Perdón, sí, ya. Ya. ¿Cuál es el principal problema en la implementación de las estrategias y cómo evitarlo? Sobre El todo, seguimiento. muchas estrategias deberán implementarse en modalidades a distancia. Bueno, hablando específicamente de ahorita, no me ha tocado que ahorita estén implementando las empresas así como mucho el plan estratégico tal cual, o sea, estamos en modo de supervivencia, creo que más bien está en la parte de la identificación de oportunidades y la parte de la sobrevivencia y la continuidad del negocio. Pero definitivamente que el principal reto es la ejecución, o sea, porque en el proceso de planeación estratégica casi siempre el top management está muy involucrado. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en el día a día ejecutando el plan estratégico? Va a haber, también compite por el tiempo las iniciativas y proyectos que son estratégicos y lo urgente de la operación. Entonces, si no hay una oficina de gestión estratégica, un área de planeación estratégica que está atrás, asegurándose que se va cumpliendo con lo que se dijo en el plan estratégico, se deja de hacer. Y ahí es cuando fracasan realmente los planes estratégicos en la ejecución. Bueno, otra pregunta más. ¿Cuál es el tiempo de planeación más adecuado? Ya que me ha tocado que le dan mucho tiempo y al momento de implementar no te dan los tiempos. Sí, exactamente. O sea, en todo, y es cierto, en todo plan estratégico tienes que tomar en cuenta los tiempos de la ejecución. Y aquí, por ejemplo, creo que iba un poquito relacionado, a lo mejor ya entiendo por dónde a lo mejor iba la otra pregunta sobre los equipos externos, porque muchas organizaciones, empresas, ahorita les platicaba de la UDEM, contratan externos, empresas consultoras o un consultor para el proceso de diseñar el plan estratégico, pero luego dejan a la organización o a la empresa la ejecución. Y muchas veces quien define el tiempo, y ahí ponen los GANs, pues fueron los consultores y no siempre hay un match. Entonces ahí siempre es bien importante involucrar y que el líder del proyecto sea alguien interno, involucrar equipos internos dentro del equipo de los consultores para que los tiempos sean realistas. Digo, tampoco se trata de que estén acolchonados, también hay una parte de gestión de cambio, que ahí tenemos un área de desarrollo organizacional muy buena en la UDEM. No se trata de acolchonar los tiempos, pero que sí sean tiempos realistas, ¿no? Muy bien. En el caso en que tengamos diferentes mercados meta con diferentes productos, ¿se define un propósito por propuesta de valor o cómo podemos lograr un propósito general si tenemos diferentes prioridades como organización? Normalmente el propósito es por empresa, o sea, pensemos que, no sé, por ejemplo, Sigma Alimentos, ¿no? Pues va a tener un propósito como empresa y luego va a tener su tagline por marca, o sea, ya va a tener su propuesta de valor específica por food, etcétera, ¿no? Pero sí debe de tener, y claro, la estrategia competitiva, lo que platicábamos al inicio, sí es sí se tiene que ver a nivel de producto y a nivel también de empresa, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. ¿Me la puedes repetir? Porque creo que había dos partes de la pregunta, Eugenio, por favor. Sí. Permíteme un segundo. Pero bueno, el propósito es por empresa y la propuesta de valor es por marca. Y claro, bueno, creo que ya me acordé que si se debe de hacer un proceso de planeación estratégica Perdón. para cada producto o para la empresa. Y bueno, es para ambos. De hecho, ahí es donde empieza la cascada, así le decimos el cascadeo de la planeación estratégica. Primero se empieza por empresa
y luego se definen como los lineamientos, por dónde más o menos va a ir, y luego se tiene que bajar y hacer un plan estratégico por marca, ¿verdad? Nosotros así, por ejemplo, en la UDEM lo hacemos. Tenemos el plan estratégico de la UDEM, y luego cada división tiene que tener su plan estratégico alineado al de la UDEM. Y luego cada programa tiene que tener su plan estratégico alineado al de la UDEM también. Pero claro, se va haciendo mucho más granular cada uno de ellos. Y esta oficina de planeación estratégica que les comento, o el área de planeación estratégica, es la que se tiene que asegurar que todos estén alineados. No sé, por ejemplo, en el caso del grupo automotriz, bueno, pues se tiene un propósito, una visión y ciertas prioridades estratégicas, así le llama el grupo. Y luego cada agencia, pues se tiene que tener su plan estratégico alineado a esa estrategia general de grupo, ¿no? Pero sí, va en los dos niveles. Pero siempre tiene que ir alineado con el de la empresa. Sí, muy bien. Es que como se fue a otra base, pero sí, es cómo podemos Era eso, sí, ya me en acordé. general si tenemos diferentes prioridades como organización. Pues muy bien. No sé si podemos pasar, por favor, a la siguiente plantilla, doctora. Sí. Pues por último, compartirles esta liga donde les pedimos nos apoyen respondiendo una breve encuesta. Esta misma liga se les está enviando aquí por el chat y posteriormente a través de un correo. Igualmente, pues esperamos puedan también accesar a la otra liga donde les mencionábamos e ingresar a este curso donde verán más a profundidad cada uno de los temas que aquí se han mencionado, entre otros. Agradecemos nuevamente su presencia en este webinar y esperamos puedan llevar con ustedes estas herramientas para los retos y las oportunidades que pues actualmente se están presentando durante esta contingencia. Y dejamos este canal de comunicación abierto para ustedes en nuestro correo y teléfono, que igualmente aquí en la presentación se detallan, o bien puedan ingresar también a la liga de la página del UDEM para que podamos contactarles y poder seguirles brindando la atención. Aquellas preguntas que no se hayan podido contestar en este momento, posteriormente se estarán enviando respuesta para que tengan ustedes ahí pues la correspondiente respuesta. Sin más por nuestra parte, cedo nuevamente la palabra a la doctora Ana para cerrar el presente webinar. Nada más agradecerles por la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Ojalá que se hayan llevado algunos takeaways importantes y estamos a la orden ahí en la UDM en lo que les podamos ayudar. Muchísimas gracias y cuídense. Pues aquí creo que ya cerramos, ¿verdad? Bueno, bye. Y aquí esperamos unos minutitos, Ana, y ya para que vayan cerrando los participantes. Bye.